Buenas tardes y bienvenidos, José, Moisés Mauri, Jean-Pierre Díaz Mendoza. Van a tener en esta sustentación de la tesis, van a tener 20 minutos para exponer y luego van a seguir 10 minutos de preguntas. En esta tesis, como jurados, están los profesores Jonathan Fernández, Renzo Acosta y Silvia Espinosa. Bien, muchachos, entonces les voy a dar pase para que puedan ahora sustentar su tesis. Yo, profesor. Bien. Buenas tardes de nuevo con todos. Nuestro tema es el diseño de un sistema electrónico de monitoreo del excesivo consumo de combustible vía SMS. Los integrantes somos Díaz Mendoza Jean-Pierre y el que le habla Mauri Parra Joseph. Bien. El planteamiento del problema. Se sabe que para los sectores de construcción, minería, sector agrícola, es necesario el uso de equipos. Estos equipos funcionan con combustible, no funcionan por sí solos, no es necesario el uso de combustible. Nosotros, por ese punto, le hemos dado ahí al tema, ya que siempre la mayoría de empresas presentan este tipo de problemas del consumo excesivo de combustible o altos costos del combustible. Y nosotros en la estadía, en las prácticas que hemos hecho en la empresa Grúas Choice, hemos podido ver que también este tema no se ha visto ajeno en este punto y también hay elevados consumos de combustible. El jefe de mantenimiento es el que nos ha comentado y nos ha facilitado algunos datos y nosotros hemos dado por ese lado, hemos tratado de hacer este proyecto. Bien, este problema tiene posibles causas y subcausas que hemos ido analizando durante el periodo de prácticas. Y bueno, en el primer punto está la medición. Hay una ausencia de mediciones por parte del personal designado por el jefe de mantenimiento, ya que un equipo al ir a una empresa o a un proyecto, bueno, eso también depende del cliente. Si es que el cliente requiere un equipo seco, el combustible lo pone allá en el proyecto mismo, ¿no? Pero si es que lo quiere en el contrato con todo el combustible, ahí está el problema. Y entonces hay una ausencia de mediciones por parte del personal designado del jefe de mantenimiento. No hay unas mediciones detalladas y no hay un registro detallado. Otra posible causa en la mano de obra es el mal montaje de filtros de combustible. Al montar un filtro de combustible de manera errónea puede ocasionar fugas. Estas fugas con el tiempo van a ir ocasionando pérdidas de combustible y se van a presentar elevado consumo de combustible. Otro punto es el hurto de combustible. Este punto se ve en la mayoría de las empresas. Y hay muchos métodos que suelen hacer, ¿no? Con el hurto de combustible. Y hemos visto también que en esta empresa, Grúas Choice, también no es ajeno a eso y también hay hurto de combustible. Entonces hemos tratado de justo este proyecto es para eso. En el tema de la máquina, el turbocompresor dañado, puede que el compresor, los álabes de la turbina estén dañadas, ocasionando menos ingreso de aire al sistema y va a haber más quema de combustible. Entonces ahí se puede ocasionar también un excesivo consumo de combustible, que es nuestro problema principal. Filtros obstruidos, como el filtro de aire. En el tema de método, en el punto de método, el mal procedimiento para la realización del mantenimiento. Al hacer mantenimiento a un equipo, el orden es necesario ser organizado. Por ejemplo, si es que estamos haciendo el mantenimiento preventivo a un motor,
dejamos la tapa del motor abierta y nos dedicamos a cambiar otros filtros del motor, estamos dejando aquí el ingreso, estamos exponiendo al motor al ingreso de partículas del ambiente, lo que puede ocasionar también daños internos. Y estos daños internos van a ocasionar nuestro problema, que es el consumir mucho más combustible. El material, filtros de mala calidad, el utilizar filtros genéricos en equipos que requieren filtros del fabricante, también puede ocasionar un excesivo consumo de combustible, las herramientas deficientes, como la llave cadena, las mismas llaves para ajustar, al estar en mal estado, puede ocasionar también un mal ajuste, un torquímetro defectuoso puede ocasionar fugas, y aquí es nuestro problema principal, ¿no? Y el tema del medio ambiente, la humedad del 91%. Esto es cuando los equipos se van a trabajar a proyectos donde hay mucha humedad, por ejemplo, cerca al mar, en Marcona, en Pisco, en la ciudad de Trujillo, en las orillas, ¿no? Del puerto Salaberry. Hay proyectos en los que estos equipos se han ido para allá y en tiempos de mucha humedad pueden ocasionar que esta humedad se filtre, entre al motor, lo que consume el excesivo, lo que pasa es que va a ocasionar el excesivo consumo de combustible. Mediante un análisis nosotros hemos identificado, mediante el diagrama de BDI, que el hurto de combustible es el que es la causa principal para el excesivo consumo de combustible, en este caso de la empresa Grúas Choice. Acá tenemos algunos datos de una grúa. Esta es la grúa Grob RT890. Es una grúa de 80 toneladas. Tenemos acá la data que nos ha dado la empresa de los meses de enero a junio. El consumo de galones en el mes de enero, del mes de enero hasta el mes de junio, y podemos ver aquí en la parte azul que es el consumo normal. Se podría decir el consumo normal, y la parte naranja el consumo anormal. Acá se ve que en el mes de enero llega a los 2.000 galones, en el mes de febrero baja, en el mes de abril sube, y la tendencia es alcista, tiende a subir. Entonces acá se ve que está sucediendo algo. Se ve que está pasando algo, entonces ahí es donde nosotros vamos a dar, ahí es donde vamos a ver por qué está sucediendo este elevado consumo de combustible y se están elevando los costos de operación del equipo. Bien, me olvidaba, aquí nos vamos nosotros a centrar cuando el cliente requiere equipos secos. Cuando el cliente, perdón, requiere equipos con combustible por parte de la empresa. Porque hay casos en que el cliente solamente pide el equipo seco, y el combustible lo ponen allá. Y también yo he estado por la ciudad de Trujillo en el proyecto de modernización del puerto Salaberry, y me he dado cuenta que no es la única forma del hurto de combustible que se puede hacer con la clásica, que es con la manguerita y sacar en una galonera, sino también hay otra forma de hacerlo mediante ahí los encargados que dan los encargados que suministran el combustible. Ellos también hacen ahí jugadas, bueno, que eso ya se puede hacer se puede hacer en otro proyecto, y se puede mejorar ese sistema para que no hayan pérdidas ahí también. Nos vamos a los objetivos.
El objetivo principal de nuestro proyecto es diseñar un prototipo electrónico del sistema de alerta que transmita datos de la caída rápida del nivel de combustible vía mensaje de texto, vía SMS. Entre los objetivos específicos tenemos seleccionar los componentes adecuados de acuerdo a los criterios para que el sistema garantice un buen funcionamiento. También verificar el datasheet de los componentes para una buena integración en el diseño, realizar los cálculos de tensión, corriente y resistencia en el diseño electrónico y proyectar el costo de inversión del sistema electrónico transmisor de datos en la grúa Grove GMK o la grúa Grove RT. Este es nuestro bosquejo básico de la solución, en la cual vamos a tener una batería principal de 12 voltios, un regulador de voltaje que va a regular el voltaje en la entrada en la alimentación del Arduino. Es un Arduino Nano. Un módulo GCM que va a tener un módulo SIM integrado. Un sensor ultrasónico que va a estar instalado en la parte superior del tanque, y el teléfono móvil es ya de la persona a la que se le va a enviar el mensaje de texto. Lo que va a hacer este Arduino es tomar la lectura del sensor ultrasónico. Este sensor ultrasónico va a detectar una caída rápida del nivel de combustible y va a enviar un mensaje de texto mediante el módulo GSM. El mensaje de texto lo va a enviar a un número determinado que se va a programar aquí en el Arduino, a cualquier número, indicando un posible hurto de combustible. Este es nuestro diagrama eléctrico más detallado. Tenemos nuestra batería principal aquí, va a pasar por el regulador de voltaje y va a alimentar al Arduino. Este Arduino va a estar en comunicación mediante los pines TRIG y ECO con el sensor ultrasónico. Va a ser alimentado ese sensor ultrasónico por el Arduino. Y también va a estar en conexión con el módulo GSM. Este GSM, mediante los pines de transmisión y recepción, se van a encargar de enviar el mensaje de texto al número determinado. También tenemos un circuito de protección, o sea, protección de cortocircuito, que vamos a tener aquí en nuestra batería de respaldo, y un pulsador. Si es que se detecta una posible manipulación del personal, un cortocircuito ocasionado, se va a prender una luz roja aquí en el diodo y vamos a presionar nosotros aquí el pulsador para que pueda funcionar ya mediante esta batería y no con la batería principal. Componentes del sistema integrado. Jean-Pierre. Buenas tardes. Bueno, yo detallaré más sobre los componentes del sistema integrado. Bueno, en este caso, el sistema electrónico que va a monitorear el consumo de combustible, ¿no? Bueno, hicimos un plano de despiece acá en el software. Jean-Pierre, Sí, profe. Jean-Pierre, ¿me escuchas? Te quedan 5 minutos para ya acabar tu exposición. Habla lo más fundamental para que puedan entender los jurados, ¿ya? 5 profe. minutos nomás te quedan, ¿ya? Ya, profe, listo. Bueno, como decía, acá podemos ver el plano de despiece. Este cuenta con la base del sistema integrado, que va a ser una plancha metálica, bueno, un Arduino Nano, una batería, un módulo GSM, en donde va a estar integrado el chip, el pulsador, que es parte del sistema contra cortocircuitos, el relé, que también es parte de ello, el regulador de voltaje es para que de los 12 voltios pase a 5 voltios para la alimentación del Arduino,
los diodos LED, que va a ser un diodo rojo y uno verde, y las resistencias, ¿no? Para la protección de esos diodos. La ficha técnica, bueno, el diseño del dispositivo, ¿no? Cómo va a ir ubicado, en dónde va a estar ubicado, se ve que va a estar ubicado al costado del tanque en la parte de atrás, en un lugar no visible, que solamente van a tener conocimientos parte de la jefatura de mantenimiento. Entonces, vemos también los pasos que nosotros tenemos que realizar para iniciar el funcionamiento del dispositivo. Como paso 1, se realiza la programación indicando a qué número va a llegar el mensaje. Después instalamos los componentes, realizamos las conexiones y también ya después de eso vamos a hacer una prueba, ¿no? Si es que realmente llega el mensaje al número. Después de eso, la evaluación económica, bueno, la inversión es de 496. La evaluación económica, hicimos un flujo de ingresos, flujo de egresos, de los gastos, de los ingresos que vamos a tener y los egresos que vamos a tener en un total de 6 meses, ¿no? Después de eso, vemos el BAN, que es 1104.53, y la TIR, que es el 60%. Eso quiere decir que el proyecto es viable porque el BAN es mayor a 0 y la TIR es el porcentaje que mide la viabilidad de nuestro proyecto, ¿no? El beneficio-costo, que es 2.8, quiere decir que vamos a ganar 2.8 por cada sol invertido, que eso está bien. Y bueno, eso sería todo con respecto a la evaluación. Siguiente, Mauri. 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 A ver, Mauri. Siguiente diapositiva ya para culminar. Queda un minuto. Mauri. Bueno, vemos que No, no te escucho. vemos el costo de combustible. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Sí, sí, sí te escucha. Bueno, vemos el costo de combustible ahorrado, sacamos un cálculo, bueno, del consumo normal y anormal, ¿no? Y esa diferencia es lo que nosotros ahorramos, bueno, en este caso la empresa, ¿no? Que va a ser un impacto positivo para ello. Después de eso, las conclusiones también, los componentes que se utilizan para la solución fueron seleccionados según criterios técnicos, económicos y de uso que garantizan un funcionamiento óptimo de la solución. En este caso, por eso evaluamos según el BDI. Se estableció el voltaje y amperaje según los cálculos que cada uno de estos componentes requieren, y también se estimaron los costos de implementación del sistema antihurto de una grúa, el cual es el costo de la implementación real 2.178.46, teniendo en cuenta todos los materiales que se requieren. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Mauri, Jean-Pierre. Bien, vamos a pasar con las preguntas que le van a realizar los jurados. Comenzamos con Jonathan y ahí Ya, Renzo. ok. ¿Está bien? Ok, muchachos, a ver, muy interesante el tema que estaban detallando. Eh,
Pero tengo una consulta. Con respecto a su Ishikawa, ¿podrían indicarme de qué manera han cuantificado para determinar que están teniendo ustedes este robo por combustible como causa raíz? ¿De dónde obtienen que ese robo de combustible es el de mayor impacto, la causa raíz de todos sus problemas? A ver, pero un ratito. Ah, ya. Hemos hecho aquí una evaluación mediante factores y hemos ido ahí cuantificando. Hemos ido cuantificando según ciertos parámetros. Ya, ¿y cómo cuantificaste? ¿Cómo determinaste que ese era de mayor impacto? Hemos puesto valores de, por ejemplo, en el punto de la medición, en la ausencia de mediciones hemos puesto criterios, causa directa, hemos puesto también solución, valores del 1 al 4, si es factible, si es medible y qué costo tiene. Hemos ido sumando esos puntajes de esos criterios y hemos obtenido un total. Y el mayor nos ha salido, el puntaje mayor ha sido el hurto de combustible. ¿Y qué metodologías has tomado para hacer esa cuantificación? ¿Pareto, árbol de fallas? El diagrama de Pareto, profesor. Sí, el diagrama de Pareto. Uh-huh. Ya, ok, listo, hubiera sido interesante que lo pusieras también ahí, ¿no? Ya, está bien. Con respecto a su solución final, ¿no? Ya han determinado que es el consumo del robo de combustible, perdón. ¿Y qué otras alternativas han tenido ustedes para trabajar? No sé, hay muchas diferentes, ¿no? Poner un candado en la toma del combustible. ¿Qué otras alternativas han evaluado ustedes? El diseño final. En su matriz morfológica. Bueno, profesor, Más, ¿me escucha? Profesor, Sí, te escucho, Jean-Pierre. Sí, sí, se escucha. bueno, nosotros, como se dice en la matriz morfológica, nosotros hemos visto otro Sí. tipo de soluciones, pero todas son electrónicas. Pero en este caso nosotros elegimos la solución bueno, ese del chip. Ya, ¿y cuáles eran sus alternativas? Eso es lo que les estoy consultando. ¿Qué otras alternativas tuvieron? Por ejemplo, usar otros componentes como un Raspberry, utilizar una red Wi-Fi, pero teníamos, bueno, inconvenientes en ese tema porque era muy peligroso. Todas proyectadas a aplicar el Arduino y enviar un mensaje SMS ante cualquier inconveniente, ¿no? De cualquier cambio. Profesor, era... Ya, aquí en la matriz morfológica deben de estar trabajando diferentes alternativas, no diferentes componentes que voy a utilizar en mi solución, ¿no? Porque ahí se están enfocando solamente en una sola dirección, ¿no? Hubieran evaluado diferentes alternativas que pudieran haber tenido. De repente hay una alternativa más económica o más sencilla, ¿no? Entonces aquí no solamente es evaluar una sola dirección y cambiar los componentes, sino evaluar diferentes maneras en que podríamos haber dado solución a esa causa raíz. ¿Ya? A ver, tengo otra consulta. Si es que en el caso vi que iban a trabajar con un sensor dentro del tanque, ¿no? Para medir el volumen de combustible. ¿Qué ocurre si es que el camión está trabajando en rutas con pendientes, por ejemplo? Y obviamente ese tanque de combustible se va a ver desplazado, bueno, el volumen de combustible se va a ver desplazado hacia un lado u otro, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Me va a estar llegando mensajes
cada vez que subo una pendiente, mensajes de alerta de descenso de combustible. ¿Qué solución han dado ante ese problema? Bueno, la solución que dimos era adicionar un GPS a nuestro módulo de monitoreo, ¿no? De control de combustible, para que así no, bueno, en este caso el supervisor esté monitoreando el lugar por donde se está movilizando el equipo, ¿no? Como se dice, puede que esté en una pendiente, pero en ese caso el equipo se va a estar moviendo y el supervisor va a estar viendo, bueno, que se está movilizando, ¿no? En el caso contrario, que no esté haciendo eso, es entonces ahí que debe generar una alerta y también una alerta por por lo que no se está moviendo Ok, entonces también han considerado el monitoreo del vehículo dentro de sus costos del análisis del BAN. ¿Los análisis financieros han considerado también monitoreo de vehículos? Mediante el GPS no, profesor. No, ¿Cómo profe. está diciendo Jean-Pierre que sí lo están considerando? Es un No, punto a mejorar porque no lo hemos considerado. No lo pusimos en el proyecto. Ya, ok, ya, para finalizar y terminar mi intervención. ¿Cuánto es el consumo de combustible promedio que han determinado para esa máquina? Mensualmente llega a unos 1.500 en promedio, 1.500 galones. ¿Eso es consumo, Joseph? Consumo de combustible, me dice el profesor. Sí, consumo de combustible, te he preguntado. El consumo de combustible promedio de tu unidad que has estado analizando. Ah, ya. Por horas es como unos 6 o 7 galones por hora. Ya. Consumo, Joseph, se mide en kilómetros por galón, ¿no es cierto? Lo que tú me estás dando es un rendimiento y te he pedido consumo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí, bueno, también hay que trabajar primero, tener ese consumo promedio que voy a tener, ¿no? De kilómetros por galón, para poder también estar haciendo una proyección y determinar qué valores va a tener que estar midiendo mi instrumento que estoy implementando, ¿no? Sin ello, puedo hacer toda la parte electrónica o logística, pero no voy a saber qué estoy midiendo, ¿no? Si no sé qué estoy midiendo, no voy a tener un buen resultado, ¿ya? Sí, Eso profe, sería nosotros sí, dime, hemos te escucho. medido, en el caso de grúas, las grúas no se mueven mucho, se estabilizan. Por Ya, eso es que nosotros hemos medido galones por hora, porque ahí mayormente hacen la gestión con el horómetro del motor, porque una vez estabilizado la grúa, desde ese punto ya. ya Yo sé, hace está bien, las unidades pueden ser en consumo de combustible, pueden ser kilómetros por galón o horas por galón. Si tú me das galones por hora, me estás dando rendimiento, que es lo que te he dicho hace un momento, ¿no? Eso lo han llevado ustedes, ¿no es cierto? Rendimiento de combustible y consumo de combustible, ¿no? Son factores distintos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, si me quieres dar el consumo en horas, sería horas por galón. ¿Está bien? Listo, Joseph. Ok, perfecto, eso sería todo por mi parte. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Me escucha? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, profesor. Bien. Dentro de su propuesta como solución, ¿han considerado algún tipo de funcionalidad respecto al diagnóstico de alguna avería o falla que se presente en el sistema? Hola. ¿Alguna varilla, profe? ¿Alguna varilla o falla? Ajá. ¿Han considerado alguna funcionalidad de diagnóstico de falla?
en su sistema propuesto? No, profe. Ya. No lo hemos considerado. Por ejemplo, qué códigos de falla podrían considerar en su sistema propuesto? Bueno, en este caso podría ser de que el sensor esté consumiendo datos erróneos, proporcionando datos erróneos, ¿no? Eso sería uno de ellos. Porque, bueno, si es que no se dice un nivel que no es, entonces estaría alertando por gusto al jefe. Ya. Otro a considerar. También, por ejemplo, que de repente no está llegando por factores X, de repente la señal de alerta al celular del jefe, el mensaje. El módulo Entonces, TCM. El mal funcionamiento del módulo TCM por el tema de la señal. Ya. Y las dos funciones que ustedes han mencionado, ¿cómo podrían saber que nos encontramos en esos escenarios a partir del sistema propuesto? ¿Qué habría que agregar a lo que ustedes ya tienen para poder agregarles esas funcionalidades? En el módulo GCM se tendría que hacer, se tendría que hacer pruebas para verificar, ¿no?, el funcionamiento correcto. ¿Podrías detallar algún procedimiento de esas pruebas que hacemos? Pruebas en campo como simular el hurto del combustible en el mismo campo. Y respecto al primer escenario, hola, ¿escucha? Sí, profe. En ese caso también se tendrían que hacer pruebas, medición de voltaje para ver si es que está en correcto estado el sensor. Ya. Ahora, eso considérenlo siempre como parte de su solución y no necesariamente que se gestione o se proceda de manera manual, como ustedes indican, sino deberían ejecutarse de manera automática, similar como trabajan los equipos, ¿no? Este, envían códigos de falla para posibles sistemas que están asociados a lo que son mediciones o también asociado a lo que es la parte de control de algún tipo de actuador, ¿no? Eso considérenlo siempre porque tú no sabes cuándo va a fallar el sistema y podrías tener, en este caso, funciones no válidas y no percatarte que en cierto momento ha dejado de cumplir su función y por lo tanto ya no te sería tan útil y este escenario podría darse en cualquier momento, ¿no? No necesariamente durante una prueba, sino durante la operación misma. Sí, profe, bueno, observación. Listo, muchachos, eso sería todo por mi lado. Gracias. Bien, muchas gracias, Joseph, Mauri y Ampier Díaz. Nos esperan unos minutos para poder brindarles sus resultados. Entonces, muchachos, muchas gracias por su presentación. Ya le estarán haciendo llegar formalmente por un correo, ¿verdad, profesora?